¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen mediodía. Bienvenidos a una nueva edición de Mensaje Directo. Hoy se va a conocer el índice de inflación de septiembre, un día importante porque es un dato que va a disparar algunas decisiones y que va a mostrar el estado de situación del índice de precios. Por supuesto, se sabe que va a ser un índice malo, negativo. El tema es si está más cerca del 6 o cerca del 7% en septiembre. El gobierno o el INDEC ha venido arrojando mediciones de precios que estaban por encima de las que pronosticaban las consultoras privadas. Está rondando un supuesto plan que tendría el gobierno, que lanzaría con una serie de medidas a partir de noviembre para tratar de contener la inflación. El objetivo sería volver a un índice del 3% mensual. La medida más importante pasaría por el congelamiento de precios y salarios por unos 4 meses y también algunas otras variables de la economía para tratar de enfriar un poco los precios y además para tener ese tiempo, esos 120 días, para ordenar las variables macroeconómicas y también para tomar medidas más de fondo con respecto a la inflación. Una inflación que el propio Fondo Monetario Internacional ha señalado en los últimos días que se ha desbocado con respecto a lo que se preveía en el programa que el gobierno firmó con el Fondo Monetario Internacional y que, si bien se ha cumplido en gran parte, se ha desfasado en cuanto al índice inflacionario. Esto le ha generado a Sergio Massa, el ministro de Economía, la presión política que están ejerciendo tanto los gremios como sus aliados, el principal Cristina Fernández, porque ven que el deterioro de la calidad de vida, principalmente de los asalariados, está erosionando aún más de lo que ya estaba la posibilidad política del oficialismo de llegar en 2023 con alguna chance, ya no de buscar la presidencia de la nación, sino de conservar algunos reductos políticos importantes, entre ellos el principal, la provincia de Buenos Aires. Vamos a hablar ahora de economía, de impuestos, pero nos venimos a Río Cuarto. En las últimas horas difundió el gobierno municipal que empezó un relevamiento que en realidad se hace de manera habitual, que es fotográfico y aerofotográfico para la determinación del impuesto inmobiliario. Estamos en comunicación con Pablo Antonetti, secretario de Economía. ¿Qué tal, Pablo? Buen mediodía. ¿Qué tal, Marcos? Muy buen mediodía para vos, para toda la audiencia. Un Bueno, gusto estar en el programa, como siempre. igualmente, Pablo, un gusto hablar con vos. Bueno, primero esto, ¿no? Este relevamiento que no se inicia, sino que, bueno, que es de manera permanente, pero que está basado en fotografías y en fotografías también aéreas para darle mayor precisión a lo que es la determinación del monto del impuesto inmobiliario, ¿no? Sí, esto es un trabajo, como vos lo mencionás, que se viene haciendo de manera permanente y que tiene que ver con la dinámica que tiene la ciudad, sobre todo en la fase constructiva, y que, bueno, evidentemente la contribución sobre los inmuebles tiene como alimento o como conformación de la base imponible el valor de la tierra por un lado, pero fundamentalmente la calidad edilicia construida, que es lo que nosotros relevamos de manera permanente. La aclaración que nosotros hemos hecho a través de un comunicado de prensa tiene que ver que como esta parte de este relevamiento se hace in situ con personal de la Secretaría de Economía, simplemente transmitir tranquilidad a los vecinos en cuanto al tipo de trabajo que se hace con un celular y es tomar la foto del frente de la vivienda para determinar su calidad constructiva. Que eso, como lo planteé hace un rato, después tiene impacto sobre la determinación de la contribución, sin necesidad de la intervención del vecino. Y bueno, y en segunda medida sí, también trabajamos anualmente, la Secretaría de Economía junto con la Secretaría de Modernización adquiere una aerofotografía que la toma el Instituto Geográfico Nacional, creo que depende del Ministerio de Defensa, que también lo que hace es incrementar mayor precisión e información a esta base de datos. Pablo, estamos a 15 días, un poquito más de
que tengan que presentar el presupuesto, uno imagina que si bien el presupuesto siempre es complejo de realizar en esta situación económica que vive el país, con un 100% de inflación, pero más que nada con una incertidumbre absoluta con respecto a lo que va a ser el año próximo, no va a ser fácil, ¿no? ¿Tienen ya determinadas algunas pautas de crecimiento de gastos, de ingresos? A ver, como vos lo planteas, Marcos, creo que uno de los años más difíciles en cuanto a la conformación del presupuesto, sobre todo, a ver, porque en realidad este instrumento lo que pretende marcar es la definición de la política pública que va a llevar adelante el Ejecutivo encabezado por el Intendente. Y la verdad que hay un escenario, sobre todo en un año que va a tener una complejidad económica y política, ¿sí? Por el calendario electoral que va a tener su incidencia. Es muy, muy complejo. Es decir, es más, desde que estoy como secretario de Economía, en ninguno de los 6 años que armamos el presupuesto se cumplió ni la pauta inflacionaria establecida por Nación, que es la que nosotros por una cuestión de prudencia tenemos que tomar a la hora de elaborar el presupuesto, ni tampoco el tipo de cambio. Si bien la incidencia del tipo de cambio ahora es prácticamente nula sobre el presupuesto. Pero en cuanto a tu pregunta, tenemos una estimación de un crecimiento global de gastos y recursos en promedio del 60%. Claro, la pauta inflacionaria que establece la Nación. ¿Eso Exactamente. también se van a mover igual los impuestos, Pablo? Sí, en principio, si bien estamos haciendo algunos análisis particulares en lo que es la contribución sobre inmuebles, en automotor, en términos generales la pauta va a ir en ese sentido. Pablo, en los últimos días, bueno, se generó lo del conflicto del transporte, ¿no? Paro en la ciudad, y el gobierno terminó decidiendo, para evitar que la gente pague un boleto más caro, bueno, una extensión del subsidio de hasta 9 millones de pesos mensuales. Una cifra importante, complica en términos financieros, económicos a la municipalidad estos 9 millones más. En el corto plazo diría que no. Bueno, justamente la solidez de las cuentas públicas hacen que esto no sea un problema. De repente hubiera sido 2 años hacia atrás, no hubiéramos tenido la posibilidad de hacer frente. Ahora, obviamente, es un gasto que no estaba estimado, que obviamente lo tenemos que incorporar dentro de las herramientas que tiene la municipalidad de su ejecución presupuestaria, pero no reviste mayor inconveniente. Sí pasa a considerarse un rubro de gastos más que va a tener su incidencia en el próximo presupuesto. Que bueno, seguramente va a demandar reacomodar partidas en lo que viene en relación a este nuevo esquema de subsidio que tiene el municipio. Pero porque difícilmente se puede volver atrás, ¿no? Si bien se ha planteado hasta ahora que es hasta diciembre de este año, bueno, difícilmente un subsidio una vez que se establece, pueda volverse para atrás en cuanto a la cifra, ¿no? Sí, requiere cambios mucho más profundos y que no solamente tiene que intervenir el municipio, sino que es un cambio de la política a nivel nacional, hasta un cambio de modelo, te diría. Mientras tanto, ya sí pasa a ser un renglón de la estructura de gasto del presupuesto que hay que considerar. Pablo, muchísimas gracias como siempre. No, por favor, a vos por el espacio, un saludo a toda la audiencia. Ha sido un gusto. Pablo Antonetti, secretario de Economía de la municipalidad, bueno, por un lado lidiando con lo que está pasando a nivel nacional en cuanto a qué establecer en el presupuesto municipal, ¿no? El año que viene es un año de altísima incertidumbre en el plano económico, se mezcla además porque se trata de un año electoral y las variables siempre son influidas por el periodo electoral. Hablábamos de una cuestión importante que ha ocurrido en las últimas horas y que Antonetti admite que es un renglón más que hay que agregar al presupuesto del año próximo porque el gobierno acaba de incorporar 9 millones de pesos en términos de subsidio al transporte, que son 9 millones de pesos que si uno lo toma con respecto a la cifra que el gobierno municipal venía aportando al sistema de transporte urbano de manera mensual, es un crecimiento muy fuerte.
la municipalidad venía poniendo 3.700.000 pesos por mes y este cambio lo lleva a 12.700.000 pesos. Que, como decía Antonetti, no se va a poder volver atrás. Va a ser una partida que se va a incorporar, una partida de mayor magnitud que se incorpora a los gastos municipales. El tema es que estos 12.700.000 pesos, por supuesto, influidos por la inflación, deberán contener el año próximo alguna cláusula o algún tipo de actualización para evitar que se vaya carcomiendo el poder adquisitivo de esa partida, porque, bueno, por supuesto, la inflación afecta a todas las variables económicas.